Fuerte abrazo para cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Bienvenidos a la enseñanza bíblica. Hoy tenemos un nuevo tema que compartir con ustedes a la luz de la palabra del Señor. Estamos iniciando una nueva serie que la hemos denominado Prácticas Cristianas. En esta ocasión yo quisiera abordar un tema más de esta serie y el tema es la Cena del Señor. Esta es una de las doctrinas bíblicas más importantes de toda la palabra del Señor. En la ocasión pasada nosotros pudimos hablar acerca del bautismo. Y hermano, y es que el cristiano, una vez que acepta al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, tiene como primer paso dar paso de fe, obviamente, poner en práctica el bautismo. También todos los cristianos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, participamos de una práctica que es bastante importante, como es la Cena del Señor. Sin más, yo quisiera que vayamos a la palabra del Señor y veamos el libro de Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Los invito a que abran su Biblia en el libro de Mateo capítulo 26 y vamos a leer desde el versículo 17 al versículo 29. Dice así en la versión Reina Valera contemporánea, me voy a permitir leer esta cita bíblica. Como prefacio, dice institución de la Cena del Señor. Versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua? Él les indicó ir a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, celebraré la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron lo que Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, Jesús se sentó a la mesa con los 12 y mientras comía dijo, de cierto les digo que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se pusieron muy tristes y cada uno comenzó a preguntarle, ¿soy yo, Señor? Él les respondió, el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a entregar. A decir verdad, el Hijo del Hombre sigue su camino, como está escrito acerca de él, pero hay de aquel que lo traiciona, más le valdría no haber nacido. Entonces Judas, el que lo iba a traicionar, le preguntó, ¿soy yo, maestro? Y Jesús le respondió, tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y luego lo partió y le dio a sus discípulos y les dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias, la entregó a sus discípulos y les dijo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Versículo 29. Yo les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Hasta allí la palabra del Señor. Hermanos, este pasaje bíblico empieza diciendo lo siguiente. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Ustedes recordarán, hermanos, que los corderos
en el pasado, en el Antiguo Testamento, era el primer elemento que se utilizaba para la preparación de la Pascua. El 14 de Nisan, que vendría a ser más o menos por el mes de marzo o abril, la cena pascual fue comida. La fiesta de los panes sin levaduras propiamente seguía inmediatamente a la Pascua, es decir, el 15 al 21 de Nisan. Ambos periodos eran llamados indiferentemente como la Pascua. Hermanos, es importante que nosotros tengamos presente en que estos panes eran sin levadura, no eran panes leudados. Vamos a ir viendo en detalle este tema del primer día de la fiesta de los panes sin levadura. En el libro de Marcos, si por favor me acompañen a la palabra del Señor, en el capítulo 14, versículo 12, dice así la palabra del Señor. Marcos capítulo 14, versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? El elemento más importante de esta celebración era el cordero. En Lucas capítulo 22, versículo 1, dice la palabra del Señor, estaba cerca la fiesta de los panes sin levaduras que se llama la Pascua. Es por eso, hermanos, que yo les decía anteriormente que la Pascua como tal y también la fiesta de los panes sin levadura se le llamaba la Pascua o Pesach en el hebreo. Hermanos, para tratar el tema de la cena del Señor es indispensable remontarnos a la Pascua por sus similitudes, por toda su significancia espiritual. Es esta doctrina bíblica de la Santa Cena tiene su origen propiamente en la Pascua. Es un simbolismo de lo que pasó en el Antiguo Testamento, hermanos. Muchas personas lamentablemente ven con cierto desprecio o ven como que si se tratase de algo muy anticuado en el Antiguo Testamento, algo que ha quedado en desuso. Pero hermanos, en el Antiguo Testamento hay una riqueza espiritual que nosotros debemos buscar, recabar, investigar siempre, hermanos. El Nuevo Testamento no se entendería sin el Antiguo Testamento. Recordarán ustedes que la palabra del Señor dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entiéndase, toda la escritura, lo que antiguamente los profetas, los apóstoles, tomaban como objeto de estudio, ¿no? El Antiguo Testamento. Cuando el apóstol Pablo dijo que toda la escritura es inspirada por Dios, bueno, él contaba propiamente con un Antiguo Testamento o lo que los hebreos llaman el Tanakh. Entonces, entendiendo esto, que el cordero es el elemento principal para la celebración de la Pascua y estaba marcada en el calendario de los judíos esta celebración, el 14 de Nisan, que vendría a ser más o menos el mes de marzo, mes de abril. Y posteriormente, para la celebración de los panes sin levadura, se tomaba el siguiente día, que vendría a ser el del 15 al 21 de Nisan. Si volvemos a la cita bíblica que nosotros estamos tomando por estudio, estamos hablando de Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Leíamos en el versículo 17. Mateo capítulo 26, versículo 17. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿de dónde quiere que preparemos la comida de la Pascua? Como decía anteriormente, la Pascua era una comida, algo que simbólicamente nosotros lo tomamos como referencia para tratar la cena. Escuche bien este término, la cena del Señor.
la cena del Señor también es comida. Hermanos, en Mateo capítulo 26, versículo 26, dice lo siguiente. Mientras comían, obviamente estaban cenando, Jesús tomó el pan y lo bendijo y luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Hermano, de esta forma el Señor Jesucristo se transformó en la Pascua que los hebreos celebraron en tiempos de Moisés, en el tiempo de los levitas. Se podría decir que este relato bíblico de Mateo capítulo 26 es la primera cena del Señor, la primera. Hermanos, y el motivo principal para la celebración de esa Pascua fue el Señor Jesucristo. Es decir, que estos elementos, la copa de vino y el pan sin levadura, representan espiritualmente a la persona del Señor. La cena del Señor está centrada en la persona de Jesús. Es un acto representativo tomar la copa y también tomar el pan. La copa, hermanos, representa la sangre del Señor Jesucristo, algo simbólico, y el pan representa su cuerpo. Hermanos, aquí espiritualmente hablando, estamos reconociendo en Jesús el Cordero de Dios, el Cordero inmolado, aquel corderito, animal inocente que era ofrecido en sacrificio por el pecado del pueblo. Hermanos, en Jesús se cumple claramente lo que antiguamente se conocía como el Cordero inmolado, aquel Cordero que iba al matadero, iba a ser ofrecido en sacrificio y de esta forma, a través de su sangre, expiar el pecado del pueblo. Hermanos, la declaración que acabamos de leer en Mateo capítulo 26, versículo 26 mismo, dice, esa declaración de esto es mi cuerpo debe entenderse como una representación espiritual, no literal, no es que nos estamos comiendo al Señor, no, es una representación espiritual. En el versículo 28 dice, voy a leerlo en la versión Reina Valera de 1960, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por todos es derramada para remisión de los pecados. Así como antiguamente se tomaban animales inocentes como los corderos, las ovejas, los palominos, ¿verdad? Y estos eran sacrificados. Esa sangre que servía en sacrificio, servía para remisión de pecados del pueblo. A través de la sangre, nosotros éramos expiados. Jesús propiamente fue un chivo expiatorio. Hermanos, los pactos que nos describe la palabra del Señor y en especial ese pacto que Dios hizo con Noé, nos muestra que hubo un sacrificio donde se derramó sangre. Si vamos al Antiguo Testamento y leemos la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 8, versículo 20, Génesis capítulo 8, versículo 20, haciendo referencia a un personaje de la antigüedad como lo fue Noé. En el versículo 20 dice la palabra del Señor, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Eran los sacrificios que antiguamente se daban. Hermanos, un personaje muy antiguo, como lo fue Noé, y el hecho de que sea antiguo no le resta importancia, sino un hombre de gran importancia, tanto así que una de las cartas del apóstol Pedro a Noé, al patriarca Noé, lo llama pregonero de justicia. Él fue un hombre que por mucho tiempo predicó de que iba a venir un diluvio, que se avicinaba un juicio sobre la tierra y las personas con las cuales él convivía, la sociedad con la cual
él convivía, no creyó el mensaje. Hermanos, este hombre, Noé, pregonero de justicia, uno de los héroes de la fe, Noé, hermanos, construyó un altar y en ese altar dio en sacrificio a animales, aquí dice, a todo animal limpio y a toda ave limpia. Hermanos, es así como la vida de estos animales inocentes era puesta en sacrificio por todos los pecados del pueblo. Hermanos, no solo Noé, sino el mismo siervo Moisés, el autor de los 5 primeros libros de la Biblia, lo que los judíos conocen como la Torá, en Éxodo capítulo 24, unos libros más adelante, Éxodo capítulo 24, leemos lo que nos dice la palabra del Señor en el versículo 8. Éxodo capítulo 24, versículo 8, dice así la santa palabra de nuestro Señor. Dice aquí, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. En la versión Dios habla hoy dice lo siguiente, entonces Moisés tomó la sangre y rociándola sobre la gente dijo, esta es la sangre que confirma la alianza que el Señor ha hecho con ustedes sobre la base de todas estas palabras. La sangre del inocente, en este caso el animal inocente, servía para cubrir el pecado, la falta, las iniquidades del pueblo. Espiritualmente hablando, cuando el Señor dice, toma el pan y dice, esto es mi cuerpo, y toma la copa y dice, esto es mi sangre, es una representación del cuerpo y la sangre del Señor. A través de la cena del Señor, nosotros recordamos ese sacrificio perfecto que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Un inocente, un inocente sustituto murió por todo un pueblo culpable, culpable en delitos y pecados. Nosotros estábamos condenados a la muerte eterna. Estábamos pagando una condena por todas las faltas, por todos los delitos, por todos los pecados que habíamos cometido. Esa relación que nosotros teníamos con Dios parecía ser que estaba irremediablemente rota. Pero vino un inocente, como en la antigüedad, como en el tiempo de Noé, como en el tiempo de Moisés. Un inocente. En la antigüedad, un corderito hecho animal. En el nuevo pacto, el Cordero de Dios fue Cristo Jesús. Él fue la ofrenda perfecta que fue ofrecida en sacrificio y a través de su sangre nosotros fuimos libres. Nosotros fuimos perdonados por Dios. El viejo pacto, ¿qué nos enseña? Que a través de los animales, en el caso del pasaje que leíamos en el libro de Génesis capítulo 8, vemos cómo Noé edificó un altar, construyó un altar y sobre ese altar él tomó animales limpios, aves limpias y las ofreció en holocausto. Fue un sacrificio. En la antigüedad nosotros, en el viejo pacto propiamente, se ofrecía sangre de animal. Hermano, en el nuevo pacto lo que se ofreció una sola vez y para siempre fue la sangre del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Hermanos, la sangre de Cristo tuvo 2 propósitos. Número 1, perdón de pecados. Un propósito que por demás está decirlo maravilloso, precioso para toda la humanidad, porque el Señor murió por el mundo entero. Número 2, a través de esa sangre preciosa nosotros fuimos comprados. Nosotros fuimos comprados, hermanos. Hermanos,
Como hemos venido viendo, vamos revelando la importancia que tiene la cena del Señor. Muchas iglesias, muchísimas iglesias cristianas evangélicas, indistintamente de la denominación del concilio cual puedan pertenecer, ponen en práctica esta doctrina bíblica, la cena del Señor, un acto memorial, un acto de recordación, donde prácticamente nosotros vemos, como veíamos en el pasaje de Mateo, en el pasado, la institución, la primera cena del Señor, recordamos a través de esa copa de vino, a través de ese pan, el cuerpo y la sangre del Señor. Muchas iglesias cristianas evangélicas ponen en práctica el bautismo, la cena del Señor. Vamos a ver más adelante el lavado de pies. Otra doctrina que nosotros también ponemos mucho en práctica es el tema de los matrimonios eclesiásticos. Eso es una práctica cristiana, y también la presentación de niños. Hermano, ¿cuántas veces será que nosotros debemos celebrar la cena del Señor? En el año, de pronto será una vez a la semana, una vez al mes, una vez por año. No considero yo que exista una respuesta bíblica, realmente. Si vamos a la palabra del Señor y tomamos como referencia la antigüedad, la Pascua, el Pesach, era una vez al año. Personalmente, en la iglesia donde yo me congrego, la cena del Señor la celebramos una vez por mes. Indistintamente del número de veces que podamos poner en práctica la cena del Señor, lo cierto es que nosotros como cristianos bautizados, habiendo hecho esa declaración de fe ante Dios y los hombres, debemos poner en práctica la cena del Señor. La cena del Señor, hermanos, debe ser celebrado por cristianos que están bautizados, hombres y mujeres que públicamente han hecho una declaración de su fe en Cristo Jesús. En Hechos capítulo 2, por favor, si vamos a la palabra del Señor, en Hechos capítulo 2, y vemos lo que dice la palabra del Señor en el versículo 41 y 42. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Hermanos, veamos un ejemplo a través del Señor Jesucristo, obviamente el ejemplo perfecto. El Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hizo? Siendo ya él un hombre joven, fue obviamente instruido por Dios Padre y puso en práctica una doctrina que estudiamos la ocasión pasada, ¿no? El bautismo. Él se bautizó y luego, posteriormente, él practicó la cena del Señor. Él la instituyó. La primera cena del Señor la celebró el mismísimo Señor Jesucristo. Él tuvo la autoridad para decir, bueno, esto que ustedes ven como pan es mi cuerpo. Esto que ustedes ven como copa de vino es mi sangre. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 3. Espero me esté dando a explicar con este tema, un tema bastante interesante. Muchas veces celebramos la cena del Señor y no entendemos su importancia espiritual. ¿Por qué nosotros como cristianos celebramos la cena del Señor? Por eso esta serie, Prácticas Cristianas. En Mateo capítulo 3, leemos desde el versículo 13 al 17, dice el bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Jesús se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de ser bautizado, subió de las aguas, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma.
Y venía sobre él, y una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí vemos claramente en el capítulo 3 del libro de Mateo que el Señor Jesucristo se bautiza primero. Posteriormente vemos en el capítulo 28 de este mismo libro cómo el Señor instituye, es aquel que da origen, el pionero de la cena del Señor. Si vamos al libro de Primera de Corintios y leemos un pensamiento del apóstol Pablo ahora, en Primera de Corintios, por favor, si abren su Biblia, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26. Dice como subtítulo, como prefacio, institución de la cena del Señor. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, esta cena del Señor es un acto memorial, un acto de recordación hasta que Él venga. Es una práctica que nosotros como cristianos debemos desarrollar toda nuestra vida cristiana. El apóstol Pablo le está dirigiendo este pensamiento a una iglesia, a la iglesia de Corintios. Les está dando todos los detalles, todas las precisiones de cómo debía celebrarse la cena del Señor. Hermano, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué estamos recordando? Porque una otra vez estoy diciéndoles que esto es un acto memorial. Hermanos, a través de la práctica de la cena del Señor, nosotros estamos recordando que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. La cena del Señor, hermanos, debe tomarse espiritualmente hablando, estando a cuentas con el Señor. Hermanos, nosotros no debemos adoptar una actitud indiferente, una actitud ritualista. Esto no es un ritual cualquiera, hermano. La cena del Señor debe tomársela a cuentas con Dios. Debe ser de corazón, con un corazón arrepentido, limpio. Hermano, venir a la mesa del Señor, ¿verdad? Cargando pecados, practicando pecados. Eso deshonra la cena del Señor. No estaría bien tomar su cuerpo, tomar su sangre, estando en pecado. Es por ello, hermanos, que nosotros debemos estar a cuentas para practicar la cena del Señor. No es que la cena del Señor perdona pecados, no me malentienda, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciéndole es que usted tiene que estar en santidad para practicar la cena del Señor. Ponerse a cuenta. Por eso muchas veces cuando se practica esto en las iglesias, ¿qué es lo que hacen los pastores? Hacen un momento de reflexión, hay un tiempo de oración antes de practicar la cena del Señor. Nosotros debemos examinarnos, evaluarnos. ¿Quién más que nosotros para saber en qué condiciones estamos? Hermanos queridos, la cena del Señor es algo muy sagrado, muy, muy sagrado. Algo que no es para el inconverso, no es para el mundano, no es para el tibio ni siquiera. Es para todos aquellos cristianos que tienen conciencia de lo que van a hacer. Hermanos, la cena del Señor es un acto solemne y debe practicarse con esa solemnidad. Es cena del Señor. No es desayuno, no es almuerzo, es cena. Esto es una celebración que se la hace en la noche.
El Señor Jesucristo, cuando celebró la Pascua y a través de esa Pascua instituyó, fue el pionero, el iniciador de la cena del Señor, lo hizo en la noche. Estaban sus discípulos y todos estaban en la mesa y compartían. Hermanos, sobre la cena del Señor he escuchado muchísimas explicaciones, muchísimos testimonios de muchos hermanos de cómo esta cena se celebra de diferentes formas. Por ejemplo, eh, para representar el pan que habla la palabra del Señor, muchas veces tomamos una galleta o un pedazo de pan. Hay iglesias donde propiamente cenan. Se sirven una copa de vino, ¿verdad? Se sirven un pan sin levadura, un pan, están cenando, están comiendo. Nosotros hacemos una representación de estos elementos, que son muy sagrados, obviamente. Y obviamente la persona que va a presidir este acto solemne tiene que hacerlo bíblicamente. En la noche, una cena propiamente, en la comunión del Espíritu con los hermanos, ¿verdad? Ministrar este tiempo. Hermanos, en el tiempo de la pandemia, muchas iglesias, y quizás su mayoría, hicimos uso de esta herramienta informática llamada el Zoom. Y a través del Zoom, nosotros celebramos esta cena. No de una forma presencial, sino de una forma telemática, virtual. Hermanos, yo considero que esa celebración de cena del Señor quizás no estuvo bien, porque no había la solemnidad que se requiere para este maravilloso evento. Pero bueno, veámoslo como que fue una eventualidad nada más. Hermanos queridos, espero que yo haya podido llenar sus expectativas sobre este tema. Espero que el Espíritu Santo lo ministre, lo trate con su corazón y le ayude más y más a crecer espiritualmente. Hasta aquí la enseñanza bíblica. Hasta una próxima ocasión. Que Dios me los bendiga ricamente.